Vamos a conversar en este fragmento del programa con Francisco Alvarelos, que es periodista y que ha escrito un libro realmente muy interesante sobre los tiempos que vivimos, la forma en que fue mutando, la manera en que leemos y cuál es el rol de las pantallas en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo está, Francisco? Gracias por venir. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, contanos cómo surge esta idea de explorar, investigar sobre los nuevos comportamientos que tenemos a la hora, por ejemplo, de leer un libro, o cuál es el rol que ocupan las pantallas en nuestra vida. Bueno, sí, tiene que ver con una inquietud, digamos, de la investigación académica. Yo seguí estudiando en mi carrera universitaria y lo que me interesó básicamente es tratar de entender cómo van cambiando las formas de leer. Hoy leemos de distinto modo, no leemos como leíamos antes, y estoy como en contra de esta frase que dice que leemos mal o leemos menos o leemos de peor manera a como leíamos antes. En realidad leemos cada vez más o en más dispositivos todo el tiempo, leemos mientras caminamos, leemos en una pausa cuando estamos frente a un semáforo, lo hacemos a través de distintos dispositivos, ¿no? A través del dispositivo móvil, a través de cualquier pantalla que tengamos a mano. Lo que sucede es que son distintos tipos de textos, distintos tipos de lecturas, y eso está transformando también lo que nosotros entendemos por lectura y por la forma en la que concebimos la textualidad, la función que tiene la lectura. Combinamos lectura con escritura, chateamos, leemos textos informativos en una aplicación o leemos una novela, o sea, tenemos una diversidad de dispositivos de lectura y eso hace a distintas modalidades de lectura. ¿Esto provoca la misma comprensión a la hora de un texto, o las nuevas metodologías o las nuevas formas de lectura a través, por ejemplo, de la telefonía celular, llevan a que la lectura sean más superficiales? Son distintos tipos de lectura con distintas funcionalidades y digamos que cada dispositivo de lectura tiene como un pacto de lectura implícito, ¿no? La pantalla del celular, por ejemplo, implica una lectura más superficial, pero eso no quiere decir que sea una lectura de baja calidad o una lectura de menor, comparada con la de papel, de menor importancia. Lejos de eso, cada vez la lectura superficial, habiendo tanta información, es más importante, porque la hacemos todo el tiempo, ¿no? Actualizamos noticias, vemos los datos del clima o una conversación. Ahora, en otro momento tal vez nos interese una lectura más profunda para leer una nota larga en profundidad, un libro, una novela. Entonces, son distintos tipos de lectura y son distintos modos de interpelar nuestra atención. Pero no podemos decir necesariamente que la lectura en la pantalla es peor o es de menor calidad con respecto a la del papel. Leía en parte de tu libro algunos fragmentos en los cuales vos haces un relato de la evolución, por ejemplo, del libro, ¿no? Del libro que de sus orígenes, que se escribía sobre una piedra, a el papiro, a los tiempos actuales. ¿Vos creés que el libro que además hoy se puede leer también en un dispositivo digital? Totalmente. ¿Vos creés que el libro va camino a ser reemplazado o eso no va a suceder? El libro papel, como lo conocemos, tal vez va a ocupar un lugar de nicho, como ha sucedido, por ejemplo, como el diario, por ejemplo. El diario papel cada vez es menos consumido, claramente. Tal vez vamos a un panorama donde el diario papel tenga más importancia los fines de semana con notas de profundidad, porque el digital, con la actualización constante, demuestra ser mejor en ese sentido. Y tal vez pase lo mismo con el papel en determinados géneros. Tal vez vayamos a un escenario donde los géneros argumentales largos, los libros, tal vez, por ejemplo, las novelas, las secuelas, que se venden muchísimo y en algunos segmentos es lo que está salvando a las editoriales hoy día, y en gran medida por la actividad de los jóvenes. Ahí puede ser que los libros creo que van a tener como su lugar de fortaleza. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona, me sucede a mí y supongo que sucederá muchas veces, uno está leyendo un libro en papel, pero además tiene el celular a su lado? Entonces, interrumpe la atención muchas veces de la lectura del libro para pasar a la lectura del celular. ¿Cómo se hace para convivir y que uno pueda tener, digamos, la posibilidad de entender ambas lecturas? Claro, bueno, eso me da pie a hablar de la lectura transmedia, precisamente, que es el título de nombre que editamos con la editorial Ampersand. Lo que precisamente desarrollamos como una capacidad de multitarea, que tal vez hace unos años atrás no lo veíamos posible, decíamos no se puede leer y a la vez hacer cosas. Bueno, ahora lo estamos haciendo. Claro, la atención está dispersa, eso es inevitable, ¿no? O sea, la atención que nos requiere una lectura en papel
de una lectura más inmersiva, prolongada en el tiempo, eso es algo que lo hacemos cada vez menos, porque leemos mientras hacemos otras cosas. Ahora, lo que está sucediendo que es interesante es que muchas de las propuestas de los libros, también del audiovisual, ¿no?, de la ficción, va por ese lado, por hacer hablar a varias cosas o leer varias cosas a la vez. Por ejemplo, cuando vemos televisión y participamos a través de una red social opinando sobre lo que se está diciendo, lo que se llama las segundas pantallas, o leer y comentar lo que estoy leyendo en este momento en vivo en una red social, leer en conjunto y leer con otros, pero no estando en el mismo lugar, sino mediados a través de una pantalla. Son fenómenos bastante interesantes que están complejizando el acto de lectura, ¿no? Vos planteás también que hay una derivación, no sé si la palabra es justa, pero sí en el teléfono celular, que el teléfono celular se terminó convirtiendo en la gran pantalla de todas las pantallas. Claro, porque ahí tenemos televisión, tenemos internet, tenemos absolutamente todo. La televisión es como un metamedio o un metamedium, no tiene todos los medios metidos adentro. Los imita, porque vos podés a través de una aplicación hacer como si leyeras en un libro, en un diario, también podés escuchar la radio, podés ver la televisión, pero además los mezcla entre sí y genera como híbridos interesantes a lo que se le suma la actividad de los usuarios, ¿no? Que nosotros no solamente consumimos contenido, sino que los producimos y los compartimos a través de las redes sociales, el fenómeno del periodismo ciudadano, la audiencia está cambiando lo que entiende por texto y no es tanto un texto de consumo, sino también de mezcla entre consumo y producción, digamos, ¿no? Quiero hacerte la última pregunta, Francisco, y me parece importante el rol de los más pequeños, de los chicos que ya nacen con este tipo de tecnología, que quizá no conocen la tecnología anterior o la forma de lecturas anteriores. ¿Cómo se adaptan a estos tiempos y qué es lo que vos observás que viene hacia adelante como evolución? Para mí hay un momento de clivaje fuerte, de cambio, que es las pantallas táctiles, ¿no? Los chicos, los más pequeños, tienen muchísima facilidad para manejarse con las pantallas táctiles. Lo hacemos nosotros que fuimos cambiando, ¿no? Pero los chicos lo tienen más facilitado. Y en ese sentido, uno de los riesgos que podemos correr es focalizar todo o hegemonizar todo a través de pantallas táctiles. Me parece que hay que ofrecerle a los chicos ya desde pequeños una diversidad de acceso a los textos, leerles libros papel, leerles también, no solo que ellos lean, sino leerles los adultos en la escuela, en casa, y que si tenemos la posibilidad de ver multiplicidad de dispositivos, ¿por qué nos vamos a quedar con 2 o 3? ¿No? Claro, lo que sucede es que lo más cómodo es tener al chico para que no moleste con la pantalla del smartphone, la tablet y que no jorobe, ¿no? Pero en realidad sería más interesante pensar en qué contenidos me parecen interesantes para que ellos consuman y elegir de acuerdo al contenido qué dispositivo es el mejor, porque hay cosas que no hay nada mejor que un libro papel. Y hoy hay otras cosas, videos, material más estimulante audiovisualmente, que es mejor la pantalla. Gracias, Francisco, es muy amable y muy claro. Gracias. Muchas gracias.